Hola, a Kautar y a mí, Alexandra, nos ha tocado hablar sobre el juego y la gamificación. Nuestro índice cuenta de cuatro partes. Primero, qué es y en qué consiste, ventajas y limitaciones. Punto 3, puede favorecer la inclusión y un ejemplo real. Antes de empezar con la explicación, hemos cogido la frase que dice Piaget, que es así. El juego constituye una de las manifestaciones más importantes de pensamiento infantil. Vamos con el primer punto, que es qué es y en qué consiste. Bueno, aquí vamos a diferenciar tanto la metodología basada en juegos como la metodología basada en la gamificación. Por un lado, hablaremos primero de la metodología basada en juegos, que consiste en la utilización de juegos como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos. Se trata de una metodología innovadora que ofrece tanto a los alumnos como a los profesores una experiencia educativa diferente y práctica que se puede aplicar a una materia o tema o integrar en varias asignaturas. En este tipo de juegos los docentes participan sin tomar el control ni transformar la actividad de manera que tanto los estudiantes como los docentes ejercen un cierto grado de control sobre el juego. Por otro lado, también tenemos dos clases de juegos que queremos diferenciar, que son los juegos educativos originales, que son aquellos que se han ido diseñando por un docente de manera exclusiva para alcanzar unos objetivos didácticos concretos. Es una creación original. Por otro lado, tenemos los juegos educativos adaptados. Principalmente estos están estrechamente relacionados con los juegos de mesa. En esta categoría tienen cabida los juegos tradicionales u otros juegos publicados a los que se les añade mejores para darles una orientación educativa. Un ejemplo de estos juegos últimos es, por ejemplo, el parchís para aprender los verbos irregulares en inglés. Otro punto dentro del punto 1 sería la metodología basada en la gamificación, que la definimos como una metodología basada en los elementos significativos del juego, mecánicas, dinámicas y componentes, a partir de los cuales facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este concepto proviene del mundo del videojuego y en él podemos diferenciar tres categorías: dinámicas, elementos que presentan y gestionar el juego, así como las consecuencias lúdicas que las mecánicas deben ocasionar. Los principales elementos de las dinámicas son la narrativa, las reglas y el reconocimiento. Además, presenta consecuencias lúdicas como emociones o socialización. Mecánicas son el verbo de la gamificación, son las acciones que los jugadores tienen que realizar para que se pueda desarrollar el juego. Sus elementos son cooperativa, competitiva e individualista. Y componentes son motivaciones extrínsecas para progresar en las dinámicas a través de las mecánicas. Sus elementos son insignias o cartas puntos y clasificaciones avatares. Es decir, es como un regalo que se le da un premio al acabar un juego. Hola, yo soy Kautar y hoy os voy a hablar sobre las ventajas y limitaciones que tiene trabajar con esta metodología. En primer lugar, empezando por las ventajas, despierta la curiosidad por aprender y aumenta la motivación de los niños, ya que no es lo mismo aprender contenidos en el aula con una ficha, por ejemplo, que de manera más lúdica. Además, fortifica la autoestima de los alumnos y potencia el desarrollo de sus competencias y habilidades. Por otra parte, también fomenta la creatividad y la adquisición a partir de la experiencia, favoreciendo de esta manera un aprendizaje más significativo. Asimismo, también desarrolla habilidades comunicativas y promueve la interacción social, ya que en la mayoría de estos juegos que se realizan se va a necesitar de la interacción entre iguales. Por otra parte, también se desarrolla la expresión de emociones y la función simbólica, además de la capacidad de resolución de problemas. Además, se potencia la atención a la diversidad, ya que el docente o la docente, al planificar estos juegos, pues tendrá que adaptarlos a las necesidades e intereses de los alumnos, además de que favorece el trabajo colaborativo, la autonomía y el sentido crítico de los alumnos, ya que estos tendrán que pensar antes de tomar cada decisión.
Eh, por otra parte, también aumenta el interés de los discentes por la materia y se lleva a cabo algo importante, que es la retroalimentación positiva, o dicho de otra manera, feedback. ¿Qué quiere decir la retroalimentación o feedback? Pues el hecho de que el profesor anime o felicite a sus alumnos por sus resultados. Asimismo, también se fomenta el trabajo del profesorado, ya que, como he mencionado anteriormente, se necesita de una planificación previa. Por otra parte, y en cuanto a las limitaciones, como ya he mencionado anteriormente, si no se sigue una planificación previa, seguimiento y evaluación, tanto de los alumnos como una propia, es decir, una autoevaluación, el hecho de que sea una metodología innovadora no evitará la desmotivación y desinterés de los alumnos. Además, no hay que reducirla a simplemente la entrega de un premio. Lo importante es el proceso de aprendizaje. Por otra parte, también se necesita de un compromiso, una responsabilidad y eficacia y trabajo por parte del docente. Y finalmente, hay que tener cuidado con la competitividad. Lo que pretendemos es que los niños aprendan de manera más divertida y cercana, y no generar tensiones. Sobre el punto 3, que es la pregunta que dice así, que si nuestra metodología puede favorecer la inclusión. Pues nosotros empezaremos con una breve explicación. Podemos decir que actualmente se busca que los alumnos sean protagonistas de sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje, dejando así al docente como mediador entre el alumno y sus procesos formativos. El docente debe de luchar para que sus clases haya un contexto de equidad y calidad educativa. Las TIC deben ser incorporadas en el aula, ya que mejora la educación y la inclusión del alumnado por el alto nivel y igualador de oportunidades que poseen, si se tiene en cuenta que facilitan la comunicación e interpretación independientemente de las limitaciones del alumnado. Por otro lado, tenemos las acciones que favorecen la inclusión en el aula con este tipo de metodología. Incrementar la motivación de todo el alumnado independientemente de sus características particulares, aumentar el rendimiento de la totalidad del alumnado para que alcance los mismos objetivos educativos, permitir la participación activa del alumnado abandonando su papel pasivo tradicional, fomentar la autonomía de todo el alumnado en general y el alumnado con NEAE en particular, favorecer que el alumnado construya su propio aprendizaje y mejorar la autoestima de todo el alumnado, especialmente del que tiene dificultades de aprendizaje, ya que tiende a tenerla baja. Siguiendo con las acciones que favorecen la inclusión en el aula con este tipo de metodología, otras acciones serían mejorar la competencia social y cívica, fomentar la comunicación, realizar experiencias de aprendizaje agradables y divertidas, fomentar la colaboración entre el alumnado, obtener un clima del aula positivo, fomentar la capacidad de resolución de problemas, permitir la expresión de emociones y estimular el esfuerzo. En cuanto al ejemplo real de esta metodología que hemos escogido mi compañera y yo, se trata de juegos culturales cooperativos como medio inclusivo en la enseñanza secundaria, desarrollado por Javier Antonio Tamayo Fajardo, profesor de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, y por Fernando Durán Correa, doctor en Educación Física por la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Lo que les ha llevado a desarrollar esta unidad didáctica o estos juegos es la poca importancia que se le da actualmente al área de la educación física. Si vamos ahora mismo a varios centros, vamos a encontrar que en casi todos o en todos
solo se le dedican a lo mejor 2 horas a la semana a la educación física. También el hecho de que cada vez existan más culturas en España. Esta programación didáctica o juegos van dirigidos a alumnos de segundo C, segundo E y segundo D, que están formados por grupos de 25 alumnos en cada clase, 40 chicos y 35 chicas, formando un grupo heterogéneo a nivel de cultura, lo que hace que se produzcan aislamientos o segregaciones de ciertos grupos que pertenecen a la misma cultura. Además de estos alumnos, pocos realizan deporte fuera del horario escolar. Así que esta intervención educativa también pretende, aparte de unificar al grupo, pues que se desarrolle más la práctica del deporte fuera de la escuela. Bueno, pues la unidad didáctica o estos juegos se compondrán de un conjunto de 7 sesiones. En la primera sesión lo que se va a hacer es una breve explicación por parte del profesor de los 5 continentes y de la importancia del conocimiento de otras culturas, así como el papel que van a desarrollar los alumnos en las sesiones restantes. También se van a hacer los grupos, es decir, lo que se hará es 5 grupos de 5 personas en cada clase. Además, se le asignará a cada grupo un continente y mediante el uso de las TIC y los conocimientos, lo que tienen que hacer es diseñar una sesión y entregársela al profesor. Además, también hay que destacar que la asignación del continente a cada grupo se hará por sorteo. Además tendrán pues la ayuda del profesor para desempeñar los juegos, tener a su disposición los materiales y todo lo que necesiten. Por último, harán una exposición práctica explicando los juegos. Esto último que he mencionado se realizará en la segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta sesión, ¿vale? Bueno, pues seguimos. En la séptima sesión lo que se hará es el desarrollo de estos juegos por parte del profesor. Antes de terminar con la presentación me gustaría pues mencionar algunos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estos juegos. En primer lugar, ¿cómo se va a programar la sesión? Los primeros 15 minutos irán destinados al calentamiento, los siguientes 30 minutos al desarrollo principal de la actividad y finalmente en los últimos 15 minutos lo que se hará es una relajación. Por otra parte, también me gustaría destacar que la formación de los grupos se ha realizado de manera aleatoria, es decir, lo que han hecho este profesor y este doctor es asignar un número, por ejemplo, del 1 al 3 a 3 alumnos, es decir, uno es el 1, el siguiente es el 2 y el último es el 3. Entonces, el número 1, por ejemplo, lo que tiene que hacer es irse con el otro número 1 que haya en clase o con los otros números 1 que haya en clase. De esta manera, pues se relacionan todos entre todos y se fusiona más el grupo. Finalmente, me gustaría decir que los resultados que han notado este profesor y doctor es que se ha mejorado la autonomía en el alumnado, la adquisición de valores sociales, es decir, el respeto, conocimiento de otras culturas y finalmente pues el desarrollo de la educación física que hacía mucha falta en esas clases. Y bueno, antes de acabar ya con la presentación, me gustaría agradecer vuestra atención y esperamos mi compañera y yo que os haya gustado el vídeo. Adiós.